Nacido en Atenas en el año 469 a.C., no escribió ningún libro y su pensamiento lo conocemos solo a través de sus discípulos, entre ellos Platón. Sócrates era un pensador rebelde que cuestionaba absolutamente todo, incluyendo por supuesto a la religión y al gobierno. Su personalidad inconformista le hizo ganar enemigos, fue acusado de corromper las mentes de los jóvenes atenienses y condenado a muerte bebiendo veneno. Las ideas de Sócrates generaron tanto impacto que aún resuenan hasta nuestros días y siguen manteniendo su vigencia. Para Sócrates, la búsqueda del conocimiento residía en cuestionar todas las ideas antes de considerarlas como verdaderas. Cuestiona todo lo que crees saber, cuestiona lo que te han dicho tus padres, cuestiona lo que te han dicho tus maestros, cuestiona todo lo que te ha dicho tu iglesia. Si después de examinar una idea, ésta se adecúa a la realidad, acéptala como verdadera, si no, simplemente descártala. La famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada, argumenta que la verdadera sabiduría comienza al conocer nuestra propia ignorancia, pues una persona que cree saberlo todo difícilmente podrá avanzar en la búsqueda de conocimiento. Sócrates creía que el autoconocimiento era la base de la sabiduría y que para examinarnos a nosotros mismos era necesario cuestionarnos continuamente. Conocerse a uno mismo implicaba para Sócrates examinar el propio comportamiento. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso como pienso? Solo cuando somos capaces de examinar y comprender nuestra conducta, somos capaces de modificarla, modificando al mismo tiempo nuestra realidad. Para Sócrates, el propósito de la vida era adquirir conocimiento, y este conocimiento consistía en conocerse a uno mismo y comprender la forma en la que funciona el mundo. El conocimiento automáticamente haría que una persona se comportara de la manera correcta, lo que le traería paz de espíritu. Una persona que hiciera el mal estaría actuando de ese modo por su propia ignorancia, sin saber que ese mal solo le traerá malestar a él mismo. Por lo tanto, para Sócrates, el bien era producto del conocimiento y el mal producto de la ignorancia. Sócrates nos enseña lo importante que es cuestionar nuestras ideas y darnos cuenta de que muchas de ellas no solo no son ciertas, sino que además nos han estado limitando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.
Antes de hablar acerca de la ética de Epicurio, vamos a definir qué es la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que busca reflexionar sobre la moral. Las teorías éticas permiten justificar o fundamentar las normas morales y, más en general, los juicios morales. Existen distintas teorías éticas. Una de ellas es la ética de Epicuro, de la que ahora hablaré. ¿Quién es Epicuro? Es un filósofo griego, fundador de la escuela que lleva su nombre, el epicureísmo. Él nació aproximadamente en el 341 a.C. y se educó en Samos, ciudad de Atenas. A los 14 años se trasladó a Teos, donde estudió con Nausífanes, que era discípulo de Demócrito. En el año 306 a.C., a los 35 años, regresó a Atenas, donde fundó su escuela, denominada Jardín. Fue maestro de la misma hasta su fallecimiento en el año 270 a.C., a la edad de 72 años. Ética de Epicuro. Los aspectos más destacados de su doctrina son el hedonismo racional y el atomismo. Hablemos ahora del hedonismo de Epicuro. Epicuro tenía una visión hedonista de la vida. Hedonismo viene del vocablo griego hedoné, que significa placer. Para Epicuro, el hombre debía buscar en su vida la felicidad, y esta era el placer y la ausencia del dolor. Él decía que el fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, pero siempre de una manera racional, evitando los excesos, pues estos provocan un posterior sufrimiento. Hablaba de que había que llegar a un estado de bienestar corporal y espiritual al que llamaba ataraxia. El hedonismo de Epicuro parte de la afirmación de que la felicidad muchas veces no la alcanzan las personas por sus miedos. Y estos miedos son 4. Miedo al destino, miedo a la muerte, miedo a los dioses y miedo al dolor físico. Para alcanzar la felicidad, previamente deben desaparecer estos 4 miedos. Para liberar al hombre de estos temores, Epicuro recurrió en su filosofía al atomismo de Demócrito. Veamos. Miedo al destino fatal. Epicuro decía que no había que tenerle miedo al destino fatal. Nuestro destino en general no está escrito. Él decía que no había que tener miedo, ya que este era al azar. Y lo explica a partir del atomismo de Demócrito, de la siguiente manera. En el atomismo, la realidad es exclusivamente material. Las cosas están compuestas de átomos de variadas formas que se mueven en el vacío y que se reúnen para constituir los distintos cuerpos. Sus movimientos, dirá Epicuro, son mecánicos, no están rígidamente definidos, lo que da margen para el azar, es decir, para la libertad. Esta circunstancia, vemos, permite negar el fatalismo y el destino. Según Epicuro, no existe nada fuera del hombre que dirija su vida a un fin determinado. Miedo a la muerte. Epicuro decía que no había que tenerle miedo a la muerte. A través del atomismo, él llega a negar la inmortalidad del alma. El alma humana también está compuesta de átomos. Al morir, los átomos del alma se separan y ya no pueden haber percepciones. Y la muerte es la privación de la percepción. Desde el momento en que entendemos que la verdadera realidad para los seres humanos son las sensaciones, a través de las que captamos las cosas, el temor a la muerte deja de tener sentido. Si el alma no es inmortal, nada hay que temer de los premios y castigos de la ultratumba. Miedo a los dioses. Epicuro atacaba también los mitos religiosos, en especial los referidos a los castigos que los dioses propinan a los hombres luego de esta vida. Esas ideas no hacían sino amargar la vida de los hombres, decía él.
Sostenía que en la naturaleza no hay ninguna necesidad de intervención de los dioses. Epicuro no profesaba el ateísmo, no sostiene que los dioses no existen, pero dice que siendo estos tan perfectos no pueden tener ni noticia de nuestra existencia. El solo contemplar nuestra condición imperfecta iría en detrimento de ellos. Miedo al dolor corporal. Epicuro decía que no había que tenerle miedo al dolor corporal. Cuando es intenso, dura poco, y cuando dura más tiempo, es menos intenso, pero en ambos casos es muy soportable. Por lo tanto, quitando los miedos, la felicidad sería posible, y el ideal es llevar a nuestra vida el estado de la ataraxia, que, como dije, consistía en no tener dolor en el cuerpo ni turbación en el alma. La prudencia. Para vivir la ataraxia se hace necesaria la prudencia, decía Epicuro. Al elegir los placeres y dolores, conviene juzgar todas estas cosas con el cálculo y la consideración de lo útil y lo conveniente. Había que sopesar la felicidad e infelicidad presente o futura. Cuando un hombre es prudente, es virtuoso, pues la vida virtuosa no consiste tanto en disfrutar incesantemente de placeres, dirá él, sino en saber cómo conducirse en la búsqueda del placer, y en ese arte de calcular guiado por la prudencia. Resumiendo, en Epicurio, lo moralmente bueno será buscar el placer, y llamará bueno a lo que nos gratifica, a lo que nos da placer, la salud del cuerpo y la imperturbabilidad del alma. Ese es el fin de una vida feliz. El epicureísmo en la actualidad. El epicureísmo influye en el materialismo histórico de Marx y sigue en plena actualidad en el mundo, principalmente occidental, con las corrientes consumistas, hedonistas y materialistas, con el culto desmedido al cuerpo, con el individualismo y con el rechazo al sufrimiento que ha dado origen, por ejemplo, a leyes como la eutanasia. Hola bípedos sin plumes de uña ancha. Vamos a comenzar este vídeo con un dilema. ¿Creéis que está bien mentir en algunas ocasiones? Esta polémica tiene plena actualidad en el mundo académico. Para aclarar las diferentes posiciones vamos a recurrir a un ejemplo. Nos encontramos en la Segunda Guerra Mundial. Los judíos están siendo perseguidos por el ejército nazi y nosotros tenemos a un grupo de judíos escondidos en nuestra casa. Llaman a la puerta. Toc toc. ¿Quién es? Somos soldados del ejército nazi. Abrimos la puerta con temor y los nazis nos preguntan: ¿hay algún judío escondido en vuestra casa? ¿Qué creéis que debemos hacer? ¿Estaría bien mentir o tenemos que decir siempre la verdad? Algunos filósofos creen que una acción es moralmente aceptable en base a las consecuencias previsibles de dicha acción. Esta postura sería la de las llamadas corrientes teleológicas o consecuencialistas. Ellos pensarían: si digo la verdad en esta ocasión, a mí me van a encerrar y a los judíos se los van a llevar a un campo de concentración. Casi mejor voy a mentir y así evito un mal mayor. En la oposición nos encontramos a otros filósofos que creen que una acción será siempre correcta o incorrecta en sí misma, con total independencia de las consecuencias que se deriven de esa acción. Kant estaría de acuerdo con estos últimos. A veces creemos que va a suceder algo y sucede lo contrario. En otras palabras, no somos capaces de predecir las consecuencias de las acciones, así que no podemos utilizar las consecuencias previsibles como criterio ético. Bueno, ¿y cuál será el criterio ético para Kant? Él cree que es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él
que pueda ser llamado absolutamente bueno, exceptuando una cosa, la buena voluntad. Si actúas con buena voluntad, nadie podrá reprocharte nada. Kant estaba en contra de las éticas materiales, aquellas que valoran las acciones en función de la consecución de un fin. Por ejemplo, la ética aristotélica se basaba en algo externo como la felicidad. Si haciendo X aumentas tu felicidad, entonces X está bien. O Epicuro creía que la ética se basaba en el placer. O por ejemplo los utilitaristas, que afirman que debemos actuar de tal modo que logremos maximizar la felicidad del mayor número posible de seres. Todas estas éticas son materiales. La ética kantiana, sin embargo, no será material sino formal. Su ética no se vincula con ningún fin de la acción ni con los resultados, sino con la intención de la acción. Kant cree que solo actuamos correctamente cuando obramos por el deber en sí mismo, sin buscar nada a cambio. De hecho, en su obra La metafísica de las costumbres dice que, dado que todos queremos ser felices, la búsqueda de felicidad no se puede considerar como un deber, ya que el deber implica coerción hacia un fin aceptado a disgusto. Queda por resolver la pregunta principal: ¿cómo consigue Kant elaborar una ética que se pretenda ser universal y necesaria? Kant no nos dará recetas sencillas o normas concretas sobre el modo en que debemos actuar. Nos invita, como buen ilustrado, a que pensemos por nosotros mismos y establezcamos nuestras propias normas morales, pero en base a un criterio que conoceremos como el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? El criterio que utilizaremos a la hora de decidir qué es correcto o incorrecto. El imperativo categórico se enuncia del siguiente modo: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne como ley universal. Esto quiere decir que cada vez que tomes una decisión en tu vida debes actuar con la mejor voluntad, deseando que tu forma de actuar se pueda convertir en una ley universal. Es decir, que quieres que el resto de los seres humanos actúen como tú lo has hecho. No vale tener una doble moral, debes de ser consecuente. Como vemos, el criterio central sobre el que se articula la ética kantiana es el deseo de buena voluntad. Si tú tomas la decisión de no robar porque temes que te pillen, entonces no estás actuando con la mejor voluntad y no estás siguiendo el imperativo categórico. A eso se le llamaría imperativo hipotético. Actúas de un determinado modo por temor a un castigo. Si decides no robar porque estás convencido de que todo el mundo debería actuar así, no lo haces por premios o castigos, no lo haces por inercia, lo haces porque crees que todo el mundo debería actuar así, ahora sí estás siguiendo el imperativo categórico. El segundo enunciado del imperativo categórico dice: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Los seres humanos somos los únicos seres capaces de moralidad. Este rasgo nos convierte en seres con dignidad. No debemos tratar a los demás como un instrumento para obtener algo. Todos los seres humanos somos un fin. Todos somos igual de dignos con independencia de nuestras particularidades. Por cierto, esta es la noción de dignidad en la que se basan los derechos humanos. Diría que la grandeza de Kant es haber luchado por la autonomía humana y la universalización de las normas de nuestra conducta. Finalizaremos el vídeo con una frase de Kant: dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí.